La luz temblorosa de una linterna cortaba la oscuridad del desierto, pero no podía disipar la incertidumbre que envolvía a todos los hombres que la rodeaban. El Alamein, 1942, era un lugar donde el tiempo se estiraba, convirtiendo cada segundo en una eternidad. En medio de la vasta extensión de arena, los soldados británicos se aferraban a sus rifles, con las manos trémulas, mientras sus miradas se fijaban en el horizonte, donde la línea del cielo se encontraba con la tierra, en una danza de sombras y luces. El silencio era abrumador, un silencio que se sentía como un peso. Cada respiración se volvía un eco, atrapada entre el murmullo del viento y los pensamientos oscuros que se apoderaban de ellos. Mientras las horas se deslizaban, el sudor empapaba sus uniformes y la esperanza comenzaba a desvanecerse en la inmensidad del desierto. Las linternas, a medida que parpadeaban, parecían también titubear, incapaces de mantener su luz en un mundo que se oscurecía cada vez más. Dentro de la tienda improvisada, un médico se movía en silencio, las manos temblorosas al ajustar su equipo. Sabía que la noche traería más heridos, más gritos ahogados por el dolor. Se pasó la mano por la frente, dejando un rastro de sudor que se mezclaba con la arena en su piel. La agonía de cada soldado se convertía en su propia carga, un peso que lo hacía dudar, que lo empujaba al borde del colapso. Había prometido curar, pero el miedo a la impotencia lo paralizaba. Mientras tanto, a pocos pasos de allí, un grupo de soldados se mantenía agachado tras un montículo de arena. Sus cuerpos estaban tensos, las miradas se cruzaban en un silencio que transmitía más que las palabras. Un reloj, olvidado por el tiempo, marcaba el compás de su angustia. Las manecillas se movían lentamente, como si quisiéramos detener cada segundo que se arrastraba hacia adelante. De pronto, un sonido distante rompió la monotonía. Un estruendo sordo, como un trueno en el horizonte. Las respiraciones se entrecortaron, las manos se apretaron contra los rifles y el silencio se convirtió en una marea de tensión. Nadie se atrevía a mirar hacia arriba, como si el simple acto de hacerlo pudiera traer el peligro directamente hacia ellos. La ansiedad se respiraba en el aire y el sudor se convirtió en un río que corría por sus espaldas. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir, un ciclo repetido de espera y temor. Cada explosión resonaba en sus cuerpos, llevándose un poco más de su humanidad, un poco más de su voluntad. Las linternas, testigos silenciosos, parpadeaban cada vez más, su luz casi apagándose como la esperanza en el corazón de los hombres. La noche se hacía eterna y el desierto parecía un monstruo voraz, listo para devorar a quien se atreviera a desafiar su silencio. Dentro de la tienda, el médico sintió un estremecimiento. Había algo en el aire, un presagio que lo inquietaba. Se acercó a un soldado que yacía en la camilla, con la mirada perdida. Sus labios se movieron, pero su voz no logró salir. El médico, atrapado en la confusión, trató de recordar los protocolos, las instrucciones que le enseñaron, pero en el fondo, el miedo lo paralizaba. ¿Y si cometía un error? ¿Y si la vida de ese hombre dependía de una decisión que él no podía tomar? El tiempo avanzaba y el ruido exterior se intensificaba. Un grupo de soldados regresó de la línea del frente, más pálidos que antes. Sus ojos reflejaban un miedo que no podían esconder. Las linternas iluminaban sus rostros, marcados por la desesperación, y el ambiente se tornaba cada vez más pesado. Las palabras eran escasas, los abrazos eran contundentes, y el entendimiento se establecía sin necesidad de hablar. Mientras tanto, el médico sintió que el aire se volvía más denso. Se aferró a su estetoscopio como si fuera un salvavidas en medio del océano. Un soldado fue trasladado a la camilla, su pecho se elevaba y caía con dificultad. Con manos temblorosas, el médico se acercó para examinarlo, pero una sombra de duda cruzó su mente. La falta de sueño y el estrés habían dejado su mella, y en ese instante, todo lo que había aprendido parecía distante, como un eco de otro tiempo. Las palabras del soldado quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué hay de mí? Era la pregunta que nunca se formuló, pero que todos sentían como un grito silencioso.
El médico tragó saliva, incapaz de responder, mientras la tormenta se cernía sobre ellos. El sonido de las explosiones se convirtió en una sinfonía desgarradora, cada nota resonando en sus corazones, cada pausa dejando un vacío aún más profundo. El sudor se deslizaba por su frente, el silencio entre ellos se alargaba y la tensión se hacía palpable. Una linterna cayó al suelo, iluminando brevemente los rostros de aquellos hombres perdidos en el caos. Era un momento congelado en el tiempo, donde la desesperación y la esperanza coexistían en un frágil equilibrio. Finalmente, el médico se decidió. Con una determinación que provenía de lo más profundo de su ser, tomó una respiración profunda y se acercó al soldado herido. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. No había palabras que pudiera ofrecer, pero en ese silencio compartían un entendimiento que solo aquellos que habían mirado la muerte a los ojos podrían conocer. El tiempo continuaba su marcha, pero para ellos ese momento se convertiría en un recuerdo, una marca indeleble en sus almas. Mientras la noche avanzaba, el desierto seguía su danza silenciosa, y las linternas, aunque temblorosas, se mantenían en pie, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En el fondo, todos ellos sabían que el verdadero campo de batalla no estaba solo en la arena, sino en las profundidades de sus mentes, donde cada decisión se convertía en un eco de su humanidad. El sonido resonó a través del desierto, su eco se arrastró como un lamento en la oscuridad. Los soldados intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. Cada uno pensaba en lo mismo. ¿Se acercaba el peligro? El tiempo se estiró y la tensión comenzó a llenar el aire. Los corazones latían al unísono, como un tambor marcado por un ritmo que nadie podía controlar. La linterna, que antes ofrecía una tenue seguridad, ahora parecía un faro de vulnerabilidad en la noche. Sus luces vacilaban, reflejando la agitación interna de los hombres. Con manos trémulas, uno de ellos tomó la linterna, la inclinó hacia el suelo y observó su propia sombra alargada, distorsionada por el temblor. La sensación de aislamiento se convirtió en un abrazo frío, como si el desierto mismo se estuviera apoderando de ellos. Mientras tanto, en la tienda improvisada, el médico respiraba hondo, intentando centrar su mente. La certeza de que la noche traería más heridos era un peso que lo aprisionaba. En su interior, una batalla se libraba, una lucha entre la culpa y la esperanza. La culpa lo empujaba hacia el abismo, mientras que la esperanza, aunque tenue, le ofrecía un tenue destello de luz. Un soldado llegó a la tienda, su rostro cubierto de polvo y sudor. Los ojos normalmente brillantes estaban opacos y perdidos. Se detuvo en la entrada, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. El médico lo miró, sintiendo el dolor reflejado en el rostro del joven. Sin palabras, el soldado se dejó caer al suelo, su cuerpo temblando, y el médico se acercó, consciente de que el tiempo apremiaba. Las manos del médico se movieron con rapidez, pero su mente luchaba por mantenerse enfocada. Las heridas del soldado eran profundas y cada movimiento requería una precisión que parecía estar fuera de su alcance. Se obligó a recordar su entrenamiento, a seguir cada paso como un ritual sagrado, pero el miedo se interponía como una sombra que no podía deshacerse. El soldado gemía, un sonido que perforaba el silencio, mientras su respiración se volvía irregular. Fuera de la tienda, los otros soldados permanecían agazapados, con los nervios a flor de piel. El silencio era un refugio y una trampa. Un joven, con el rostro marcado por el miedo, levantó la vista hacia el cielo estrellado, como si buscara respuestas en las constelaciones. La distancia entre él y el infinito parecía abrumadora, y se preguntaba si algún día vería a su familia de nuevo. El reloj continuaba su marcha, cada segundo era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El sonido de las bombas resonaba de nuevo, esta vez más cerca. La tierra tembló ligeramente y los hombres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. La esperanza se desvanecía y el desasosiego llenaba el vacío que había dejado.
El médico, en la tienda, escuchó ese estruendo y su corazón se detuvo por un instante. Se sintió atrapado en un ciclo de repetición donde cada herido que llegaba se convertía en un eco de los anteriores. La saturación del dolor humano lo abrumaba y la sensación de impotencia crecía como una sombra que se ampliaba con cada llegada. La noche avanzaba y el aire se volvía pesado. El temblor de las manos del médico aumentaba y su respiración se volvía entrecortada. Buscó su equipo, tratando de mantener la calma, pero sus pensamientos se dispersaban. La realidad de su situación era abrumadora. Cada soldado que entraba era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Detrás de él, el sonido de pasos resonó. Otro soldado se había acercado, su rostro surcado por la arena y el miedo. La mirada perdida, como si estuviera atrapado en un trance, se encontró con los ojos del médico. Sin palabras, el médico extendió la mano, invitando al soldado a entrar. La realidad del conflicto se cerraba sobre ellos, y el joven se dejó caer, el cuerpo en un estado de tensión constante. Mientras tanto, fuera de la tienda, el grupo de soldados hacía un esfuerzo por mantenerse unidos. Sus respiraciones se sincronizaban y cada uno se esforzaba por escuchar el silencio. Era un silencio pesado, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. La lejanía de la guerra se sentía cada vez más presente, como un monstruo acechante. Uno de los hombres, el más joven del grupo, se atrevió a hablar. Su voz temblaba. ¿Qué vamos a hacer si vienen por nosotros? La pregunta flotó en el aire y el silencio se volvió aún más profundo. Nadie tenía una respuesta. Las miradas fijas se encontraban y cada uno sentía el peso de la incertidumbre. El tiempo continuaba su marcha y cada segundo parecía más pesado que el anterior. Dentro de la tienda, el médico se encontraba en una lucha interna. La presión era abrumadora, el dolor de los soldados a su alrededor se amplificaba y su mente comenzaba a desvanecerse. Se detuvo un momento, cerrando los ojos, intentando encontrar claridad en medio del caos. El silencio del desierto era un eco distante, pero el grito de sus pacientes resonaba en sus oídos. El joven soldado, aún en el suelo, comenzó a murmurar: no puedo recordarlo. Esa frase se repitió, un mantra de desesperanza. Las palabras caían como piedras en el silencio, y el médico sintió que el peso de cada una lo empujaba hacia atrás. La idea de la pérdida de memoria se aferraba a su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. El silencio se volvió ensordecedor, y el médico comprendió que el tiempo se había convertido en su enemigo. Con un esfuerzo titánico, se obligó a regresar a la realidad. Las manos tembloras se movieron y la luz de la linterna parpadeó, iluminando el rostro de su paciente. La vida continuaba y a pesar de la desesperación, había una necesidad urgente de seguir adelante. Con un pequeño suspiro, el médico se preparó para enfrentar el caos que se avecinaba. Estaba atrapado en un ciclo de repetición mecánica, donde cada herido era un eco de su propia lucha. En ese instante, comprendió que la guerra no solo dañaba cuerpos, sino que también afectaba profundamente las mentes de aquellos que sobrevivían. La noche continuaba, y el silencio del desierto se sentía como una promesa rota. Cada uno de ellos estaba al borde de un abismo, enfrentándose a una realidad implacable, donde el miedo y el dolor eran constantes. Pero en medio de esa oscuridad había un destello de resistencia. Aunque el futuro era incierto, la lucha por la vida seguía, y el eco de las linternas en la arena se convertiría en la luz que guiara sus pasos hacia adelante. La linterna parpadeó de nuevo, y por un instante, la luz iluminó los rostros ansiosos de los soldados, cada uno de ellos atrapado en su propia burbuja de miedo y duda. Un soldado a la derecha, con los ojos fijos en la oscuridad, sintió como su corazón se aceleraba, un tambor estruendoso que resonaba en sus oídos. La presión del silencio era casi física,
como si el aire estuviera cargado de electricidad, listo para estallar en cualquier momento. El médico, con su equipo dispuesto, sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Se obligó a respirar profundamente, a pesar de que su pecho parecía un bloque de piedra. Sabía que cada minuto que pasaba significaba más vidas en juego. La noche se hacía eterna y la incerteza aumentaba. Su mente comenzaba a divagar entre recuerdos lejanos y las promesas que había hecho a su familia, promesas que ahora se sentían vacías en un mundo donde la muerte acechaba a cada paso. ¿Y si no puedo salvarlos?, se preguntó, su voz interior resonando en el silencio como un lamento. Miró a su alrededor, buscando consuelo en los rostros de sus compañeros, pero todo lo que encontró fue el reflejo de su propio temor. El sonido distante había cesado, dejando un vacío que resonaba con el eco de sus pensamientos. Un grupo de soldados a unos metros de distancia sentía la misma presión. Uno de ellos, con la mandíbula apretada, miraba al horizonte. Era un joven que apenas había cumplido 19 años y que nunca había imaginado que se encontraría en un lugar así. Su mente corría a toda velocidad, recordando días más simples, momentos de risa con amigos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Pero todo eso había desaparecido, arrastrado por la arena del desierto y el grito de la guerra. De repente, un susurro. «¡Mira!», dijo uno de los soldados. Sus ojos seguían la dirección de su dedo. Una sombra se movía en la lejanía, un bulto que parecía devorarse a sí mismo en la oscuridad. El grupo contuvo la respiración, tragando el aire como si cada exhalación pudiera atraer el peligro. La linterna, cada vez más insegura en su parpadeo, no lograba disipar el temor que se acumulaba en sus corazones. El médico, sintiendo el ambiente tenso, se acercó a la entrada de la tienda. Los sonidos del desierto se volvían cada vez más inquietantes. Podía escuchar el viento, pero también un murmullo lejano, un clamor de hombres que, como él, buscaban respuestas en la oscuridad. Con una mano temblorosa, se acarició la barba, sintiendo la aspereza de los días sin afeitar. Sabía que debía prepararse para lo que vendría, aunque su mente le decía que la espera podía ser tan aterradora como cualquier herida. Los soldados en el montículo de arena se movieron un poco, los músculos tensos. Uno de ellos, más audaz, se atrevió a hablar. «¿Qué hacemos si vienen?». La pregunta flotó en el aire como un desafío, un recordatorio de la fragilidad de su situación. Nadie respondió. Todos sabían que las palabras podían cambiar la atmósfera, y en ese momento, el silencio era su aliado. La linterna, en su lucha por mantenerse encendida, pareció dar un último destello, y por un breve momento los rostros se iluminaron. Se vieron atrapados, no solo por el desierto, sino por la realidad de su existencia, por la certeza de que la vida y la muerte podían estar separadas por un hilo tenue. La respiración de cada uno se hacía más audible, como si el mismo desierto escuchara. Los minutos se alargaban. El tiempo se sentía distorsionado en medio de la tensión, como si el universo estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, rompiendo la atmósfera pesada. Era un sonido familiar, una mezcla de dolor y desesperación que reverberó en sus cuerpos, provocando que cada soldado se estremeciera. El médico sintió que su estómago se encogía. El grito era un llamado a la acción, una señal de que el momento había llegado. Su mente, atrapada en un ciclo de indecisión, comenzó a girar. «Debo ir», pensó, pero el miedo lo mantenía anclado al lugar. Cada paso hacia el exterior era un paso hacia lo desconocido, donde el caos podía reinar. Al mismo tiempo, el grupo de soldados mantenía su mirada fija en el horizonte, el rostro de cada uno reflejando el mismo miedo y la misma determinación. La ceguera del desierto les había enseñado que el peligro no siempre era visible. A medida que el silencio se rompía por los ecos de la angustia, cada uno de ellos comprendió que estaban en un momento decisivo. Finalmente, uno de los soldados hizo un movimiento. Se levantó, dejando atrás la protección del montículo de arena, y caminó hacia el sonido. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Los demás se miraron,
Un intercambio de miradas que decía más que cualquier palabra. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. El soldado se adentró más en la oscuridad, y con cada paso, sus compañeros se sintieron más vulnerables. El médico, sintiendo que el tiempo se esfumaba, finalmente tomó una decisión. Con un último vistazo a su equipo, corrió hacia la salida de la tienda. El aire fresco del desierto chocó contra su cara, y por un instante se sintió vivo. Pero la vida que conocía se desvanecía a su alrededor, ahogada por el peso de la responsabilidad y el miedo. En ese momento, todos ellos entendieron que, aunque la guerra los había reunido, no había nada más que el silencio compartido de sus miedos. En medio de la oscuridad, cada hombre enfrentaba su propia batalla silenciosa, con la esperanza de que, al final, la luz de la linterna, aunque titubea, pudiera ofrecer algo más que solo sombras. La linterna, ahora en manos del médico, temblaba mientras él se inclinaba sobre el soldado. La luz que una vez fue su guía se convirtió en un símbolo de su fragilidad. La tienda, hecha de lonas desgastadas, parecía cerrarse a su alrededor, como si el desierto mismo intentara engullirlos. El silencio era profundo, casi ensordecedor, interrumpido solo por los suaves gemidos del soldado y el susurro del viento que se colaba por las rendijas. El médico sintió que la respiración se le atascaba en la garganta, una sensación que se volvía cada vez más familiar. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de su propia vulnerabilidad. La arena, que antes había sido una sola masa, se convertía en un océano de dudas. ¿Podría hacer lo correcto? ¿Sería suficiente su esfuerzo? A medida que la linterna iluminaba el rostro del soldado, vio el reflejo de su propia angustia en sus ojos en blanco. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar las heridas. La visión de la sangre le provocó un estremecimiento, un eco distante de su entrenamiento. La lucha constante entre el pragmatismo y el horror lo abrumaba. Respiró hondo, sintiendo el aire caliente y pesado, el sudor empapando su frente. Tenía que concentrarse, pero la imagen del soldado, desvaneciéndose lentamente, lo acechaba. El tiempo había dejado de ser un aliado. Cada segundo se sentía como una eternidad. Afuera, el aire estaba impregnado de un silencio tenso. Los otros soldados esperaban, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, en sus propias ansiedades. Algunos miraban al horizonte, donde las sombras de la noche danzaban, mientras otros se aferraban a sus rifles, como si eso pudiese hacerlos sentir más seguros. La linterna, que seguía parpadeando, era su único vínculo con la realidad, su única fuente de esperanza. Sin embargo, todos sentían que algo se acercaba, un peligro inminente que apenas podía nombrar. Regresando a la tienda, el médico alzó la vista hacia el soldado que aún yacía en el suelo, su cuerpo frágil y su aliento entrecortado. A medida que lavaba las heridas, su mente se deslizaba hacia recuerdos de su hogar, de días en que la risa y la alegría eran el pan de cada día. Las risas infantiles, los aromas de la cocina, todo eso parecía tan lejano ahora. Aquel joven en el suelo era un reflejo de lo que él podría haber sido, un eco de una vida que había quedado atrás, devorada por la guerra. El soldado murmuró algo. Fue un sonido bajo, apenas un susurro, pero suficiente para que el médico se detuviera. Con la linterna iluminando su rostro, pudo ver la desesperación en sus ojos. ¿Voy a morir?, preguntó el soldado, su voz temblando mientras pronunciaba cada palabra como si fuera un peso. El médico sintió que su corazón se detenía. No podía responder. Sus labios se movieron, pero el aire se le escapó. En su interior, una batalla de palabras se libraba, un tira y afloja entre la verdad y la compasión. Se inclinó hacia el soldado, su voz apenas un murmullo. «Estamos aquí. No estás solo». Las palabras parecían insuficientes, una pálida sombra de la realidad que enfrentaban. El silencio se instaló nuevamente en la tienda. Un silencio profundo que hablaba más que 1000 palabras. Las sombras parecían crecer, engullendo todo a su alrededor. La luz de la linterna parpadeaba, creando un juego de luces y sombras que se reflejaba en las paredes de lona. En ese instante, el médico se dio cuenta de que no solo trataba heridas físicas, estaba luchando contra el miedo, contra la desesperación que lo consumía a él y a aquellos a su alrededor.
Afuera, el viento se levantaba, trayendo consigo un murmullo de arena que parecía susurrar secretos olvidados. Cada grano que caía era como un latido del desierto, implacable. Los soldados en la espera se mantenían en su lugar, pero su atención estaba fija en la tienda, como si pudieran sentir el peso del sufrimiento que se acumulaba en el interior. El médico finalmente terminó de limpiar las heridas, sus manos temblando mientras vendaba el brazo del soldado. La presión aumentaba, cada movimiento era un recordatorio de su propia fragilidad. Con cada giro de la venda, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, un reloj de arena que se vaciaba lentamente. Se obligó a recordar los rostros de sus pacientes anteriores, los que había salvado, pero la sombra de los que no habían sobrevivido los siguió como una sombra. El soldado, con los ojos entrecerrados, parecía estar luchando contra la oscuridad que se cernía sobre él. Su respiración estaba cada vez más entrecortada. El médico se inclinó, acercando su oído al pecho del joven para escuchar su corazón. El latido era débil, pero allí estaba, una prueba de vida en medio de la tormenta. La conexión entre ellos se hizo más palpable, un hilo invisible que los ataba en esa noche oscura. La linterna, que tenía vida propia, lanzó un destello más brillante, como si también quisiera ayudar. Pero el tiempo seguía su curso, y el médico sabía que debía apurarse. Su mente volvía a divagar, a los métodos que había aprendido, las teorías que ya no parecían relevantes. En aquel momento, todo lo que importaba era la vida de ese joven ante él. Una respiración profunda, un último esfuerzo. Las manos del médico se movieron con precisión, cada gesto medido en un compás de desesperación creciente. La tienda se volvió pequeña, los límites de su mundo se reducían a ese instante, a esa lucha entre la vida y la muerte. La luz de la linterna se tambaleaba y con cada parpadeo el miedo aumentaba, como un ciclo que nunca se detendría, un eco de la guerra que los rodeaba. «Vas a estar bien», murmuró, aunque no creía en sus propias palabras. El silencio permaneció, pero había algo en su interior que comenzaba a cambiar. Mientras los segundos se estiraban y se desvanecían, el médico comprendió que a veces la esperanza se encontraba en la conexión humana, en la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La linterna tembló, proyectando sombras danzantes en el suelo cubierto de arena. El grupo de soldados se mantenía en un silencio absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. El eco de la última explosión aún resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. Cada uno de ellos sentía el peso de la incertidumbre, como un manto pesado que no podían quitarse. El joven de 19 años cerró los ojos por un momento, intentando enfocar su mente en el sonido del viento. Era un susurro que traía consigo el olor a tierra caliente y metal oxidado. En su cabeza, las escenas de su vida anterior se repetían como un viejo carrete de película. Su madre sonriendo en la puerta de su casa, la risa de sus amigos mientras jugaban al fútbol en el parque, el aroma del pan recién hecho. Pero cada imagen era como un espejismo, desvaneciéndose antes de que pudiera aferrarse a ella. En la penumbra, el médico sintió que la presión en su pecho aumentaba. Cada latido de su corazón parecía un grito sordo, un recordatorio de que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Sus manos temblaban levemente mientras revisaba sus herramientas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Había aprendido, a lo largo de los años, que en situaciones como esta, los pequeños detalles podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al mirar a su alrededor, notó que los rostros de los soldados estaban parpadeando entre la bruma de la incertidumbre. Sus miradas eran un reflejo de su propia ansiedad, ojos que brillaban con la desesperación de un futuro incierto. Un soldado, con el rostro cubierto de polvo y sudor, tragó saliva, sus labios secos como el desierto que los rodeaba. La tensión en el grupo era palpable, como un lazo que se apretaba más y más. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de ellos, su voz apenas un susurro.
Las palabras colgaron en el aire, pesadas y llenas de significado. Nadie respondió. La pregunta resonó en sus mentes, un eco que se sentía cada vez más fuerte. El médico, sintiéndose responsable por la vida de sus hombres, tomó aire y trató de calmar su propia voz interior que gritaba en medio del silencio. «Debemos esperar», dijo finalmente, intentando infundir un poco de determinación en su tono. Pero en su interior sabía que cada segundo que pasaba significaba más sufrimiento. La espera se transformaba en un monstruo que devoraba su cordura. Mientras tanto, el joven soldado seguía observando la sombra que se movía en el horizonte. Algo en su interior le decía que era una figura humana, pero el miedo le llenaba los sentidos como una niebla densa que no podía atravesar. La distancia era engañosa y el tiempo parecía estirarse. Cada segundo se convertía en una eternidad. Las respiraciones se hicieron más rápidas, casi como un compás que marcaba el ritmo de su creciente pánico. El grupo, al unísono, aferró sus armas con más fuerza, las manos sudorosas y temblorosas. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, sus mentes atrapadas en un ciclo de lo que podría suceder, de lo que ya había sucedido. «¿Y si fuéramos nosotros?», murmuró otro soldado, su voz temblando. La idea quedó flotando en el aire, como un mal presagio. Para el médico, esas palabras se hundieron en su pecho como un clavo. Las preguntas que siempre había tratado de mantener a raya volvían a él, surgían con más fuerza. ¿Qué pasaría si no estaban listos? ¿Y si no había nada que pudieran hacer? La linterna parpadeó de nuevo. La luz se extinguió por un instante, sumergiéndolos en la oscuridad total. Un grito ahogado escapó de los labios de uno de los soldados. En la penumbra, cada uno de ellos sintió la urgencia de su propia vulnerabilidad. Las sombras parecían crecer, engullendo la esperanza que aún quedaba en el aire. Cuando la luz regresó, los rostros de todos estaban marcados por el miedo. La expresión del médico se endureció, y sintiendo la presión de los ojos de sus hombres sobre él, intentó recomponer su propia incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque fueran soldados entrenados, eran hombres y estaban lidiando con algo que iba más allá del combate, una lucha interna que amenazaba con desmoronar su resistencia. «Recuerden, estamos juntos en esto», dijo el médico, aunque sus propias palabras le sonaron vacías. El silencio que siguió fue abrumador, como si la noche misma hubiera absorbido el sentido de su declaración. Los soldados se miraron unos a otros, buscando fortaleza en los ojos ajenos, pero solo encontraron el reflejo de su miedo compartido. De repente, un estruendo resonó en la distancia, y el aire cargado de tensión se volvió electrizante. Una explosión, lejana pero cercana a la vez, resonó en sus pechos como un tambor. El sonido, aunque familiar, era un recordatorio brutal de que el peligro nunca estaba lejos. El joven soldado sintió que su estómago se retorcía, la adrenalina fluyendo por sus venas, mientras su mente luchaba contra la idea de que podrían ser los próximos en ser llamados a enfrentar el horror. «¿Estamos bien?», volvió a preguntar el soldado nervioso. La pregunta era casi un mantra, repetida en el silencio de cada uno de sus pensamientos. La respuesta quedó atrapada en su garganta, y el médico solo pudo pensar en cuántas veces había escuchado esas palabras antes, cuántas veces había tenido que mentir para tranquilizar a quienes se encontraban al borde del abismo. La linterna iluminó sus rostros una vez más, revelando una mezcla de determinación y resignación. El joven soldado tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire se llenaba de una tensión casi palpable. La noche se sentía infinita, pero la lucha interna de cada uno de ellos no lo era. En ese instante, comprendieron que, sin importar lo que viniera, ya estaban marcados por el peso de la guerra. La linterna parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la tienda. El médico, con la luz temblorosa reflejándose en sus ojos, se sintió como un espectador en una obra de teatro sombría, donde el destino de todos los presentes estaba en juego.
Su mente, una maraña de pensamientos enredados, se centraba en el soldado, un hombre joven con la piel pálida y los labios agrietados. Cada respiración que salía de su pecho era una lucha, un recordatorio doloroso de que el tiempo se escurría entre sus dedos. Con cada movimiento, el médico sintió el eco de sus propias inseguridades. Las manos temblorosas no eran solo un producto del miedo al fracaso, eran una manifestación de su horror interno. La arena se colaba en la tienda, un recordatorio constante del desierto implacable que rodeaba su refugio temporal. La luz de la linterna capturaba diminutas partículas que danzaban en el aire, como si tuvieran una vida propia, burlándose del caos que se desarrollaba a su alrededor. El silencio en la tienda era abrumador, casi palpable. Cada gemido del soldado resonaba en el aire, cortando la atmósfera tensa que se había apoderado del lugar. El médico sentía que cada sonido lo empujaba más hacia el borde de su propia cordura. Tenía que actuar, y lo sabía, pero había una parte de él que se negaba a romper el hechizo de la calma. Afuera, el viento aullaba, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Respira, se dijo a sí mismo, sintiendo la necesidad de anclarse a la realidad. Miró al soldado, cuyas pupilas dilatadas reflejaban su tormento. A través de la luz temblorosa, podía ver el sudor perlado en su frente, y esa visión lo llenó de una mezcla de compasión y desesperación. «No estás solo», murmuró, aunque sabía que sus palabras eran insuficientes. La lucha interna, entre lo que deseaba ser y lo que era, se intensificaba dentro de él. Él trató de concentrarse en el tratamiento. Con un esfuerzo deliberado, tomó un vendaje y comenzó a limpiar las heridas del soldado. La sangre, oscura y espesa, se filtraba entre sus dedos. Recordó los entrenamientos, los ejemplos de los grandes médicos que lo precedieron, pero todo parecía desvanecerse en el aire caliente del desierto. La realidad era que estaba aquí, solo, con un hombre que dependía de él, y el peso de esa responsabilidad era casi insoportable. Afuera, los otros soldados seguían esperando, atrapados en un silencio que parecía extenderse a cada rincón del campamento. Algunos se miraban entre sí, el miedo reflejado en sus rostros. La incertidumbre era un monstruo que devoraba sus corazones. Las linternas de los demás brillaban débilmente en la oscuridad, cada una un faro solitario en medio de la nada. La distancia entre ellos y el médico se sentía como un abismo, uno que no podían cruzar sin perderse en la inmensidad del desierto. El médico respiró hondo y sintió la arena bajo sus pies descalzos, una superficie dura que parecía burlarse de su fragilidad. Cada susurro del viento era un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, mientras él estaba atrapado en este momento. Las sombras se alargaban y se encogían, como si también compartieran su angustia. Cuando miró de nuevo al soldado, sintió que el tiempo se había detenido. Cada segundo se volvió eterno, y el latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Mientras continuaba con su trabajo, el médico se dio cuenta de que sus pensamientos comenzaban a vagar. Recordó a su familia, su hogar, el jardín que solía cuidar. Esa imagen de tranquilidad contrastaba con la realidad de la guerra que lo rodeaba. En el silencio de la tienda, la nostalgia lo invadió, pero no había tiempo para rendirse a ella. El soldado frente a él necesitaba su atención, su vida dependía de cada decisión que tomara. Las manos del médico se movían con una mezcla de urgencia y temor. La linterna parpadeaba, proyectando luces y sombras, una danza de esperanza y desespero. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron a operar? ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que la oscuridad los alcanzara? Cada minuto se sentía como una eternidad, y él sabía que las horas eran un lujo que no podían permitirse. Entonces, un sonido rompió el silencio, el crujido de una ramita, el murmullo de unas voces al otro lado de la tela de la tienda.
El médico se detuvo, su corazón se detuvo junto con sus manos. La tensión se convertía en un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Los otros soldados estaban en alerta, con los ojos fijos en la entrada, sus rostros reflejando un miedo palpable. ¿Era posible que el peligro finalmente hubiera llegado? La luz de la linterna se volvió aún más inestable. El médico sintió que su estómago se encogía. Con un último esfuerzo, regresó al soldado, a su herido compañero que yacía ante él, su vida pendiendo de un hilo. Con cada movimiento, el médico intentó recordar el propósito de su misión, el porqué de su presencia aquí, en medio de esta guerra sin sentido. Las sombras se alzaron, engullendo la tienda en un manto de oscuridad. La linterna seguía parpadeando, pero el médico se vio obligado a enfrentar la verdad. Su fragilidad no era solo la del soldado, era un reflejo de la humanidad misma, la lucha constante entre el deseo de salvar y la realidad del inminente fracaso. En ese momento, comprendió que el silencio podía ser tan poderoso como cualquier grito. Fue un silencio que cargaba el peso de los sueños perdidos y los futuros inciertos. Y así, en medio de la penumbra, con el viento aullando afuera, el médico se encontró enfrentando su mayor temor, la incapacidad de cambiar el destino, de salvar a aquel que dependía de él. La linterna, su única guía, se convirtió en un símbolo de la lucha humana ante la adversidad, un faro en un mar de incertidumbre. En la penumbra, el silencio se convirtió en un compañero incómodo. Cada soldado parecía luchar contra su propio viento interno, una tormenta que rugía en sus mentes mientras la realidad exterior se desvanecía lentamente. Las sombras danzantes de la linterna continuaban su juego, tan caprichosas como esperanzadoras, y el sonido del viento se transformó en un lamento sutil que solo ellos podían oír. El médico sintió su estómago retorcerse. Las herramientas que había revisado unas horas antes ahora parecían objetos de otro mundo. La ansiedad en sus manos se volvía más evidente, y él se preguntó cuántas vidas habría salvado ya. Un susurro de duda se deslizó en su mente. ¿Y si esta vez no puedo? A su alrededor, los soldados respiraban con dificultad, cada inhalación llena de un miedo palpable. Eran jóvenes, pero el campo de batalla les había robado la ligereza de su juventud. En un rincón, un soldado apretó su linterna con fuerza. El sudor le corría por las sienes, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. Su mirada estaba fija en el horizonte desdibujado, incapaz de procesar el caos que lo rodeaba. Tenía 17 años y su vida había comenzado a desvanecerse, un recuerdo borroso que se alejaba cada vez más. Recordó las noches en que se sentaba con su madre, escuchando historias de héroes y batallas, pero ahora la guerra no parecía nada heroico, solo una brutalidad sin sentido. La linterna iluminó fugazmente su rostro, mostrando una expresión de incertidumbre que lo decía todo. El médico, consciente de la tensión, decidió hablar. «Si alguien llega herido, necesitamos estar listos», dijo, su voz resonando con un eco que lo sorprendió. Las palabras flotaron en el aire, buscando algún tipo de respuesta, pero solo encontraron un silencio ensordecedor. Se dio cuenta de que sus compañeros estaban atrapados en un ciclo de parálisis. «No hay tiempo para el miedo», pensó, y a pesar de su propia inquietud, intentó mantenerse firme. Un soldado se movió, sacudiendo la cabeza como si estuviera intentando despejar su mente, y finalmente habló. «¿Y si no llegan? ¿Qué hacemos si no llegan?». Su voz, normalmente fuerte, sonó quebrada, repleta de un desasosiego que se adhirió al ambiente. Todos los presentes sintieron la misma inquietud, cada uno lidiando con sus propios demonios internos. La pregunta se repitió entre sus pensamientos, un mantra inquietante que no podían ignorar. El viento aullaba fuera de su refugio, y el médico observó cómo las sombras se alargaban y acortaban, como si reflejaran el paso del tiempo. En ese momento, su corazón se detuvo por un instante.
La respiración se volvió más pesada y el latido de su pecho resonaba como un tambor en su mente. Se preguntó si era la ansiedad o una corazonada, pero algo en su interior le decía que deberían prepararse. De repente, un ruido distante interrumpió sus pensamientos. Era un sonido que hacía eco entre las paredes de arena, un retumbar que se acercaba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante la realidad se volvió más aguda. Algo estaba pasando. Los rostros se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo. Uno de ellos se acercó a la abertura, estirando el cuello en un intento de vislumbrar lo que se acercaba. El médico sintió que su estómago se contraía. La adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Era un mecanismo de defensa que había aprendido a reconocer, una respuesta automática ante el peligro. Sin embargo, a medida que el sonido se acercaba, no pudo evitar pensar en las vidas que podrían depender de ellos. La presión se acumulaba y su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Los soldados estaban preparados, pero el miedo era un compañero constante, un susurro en la oscuridad que recordaba los peligros inminentes. Finalmente, la figura apareció en la distancia. Un soldado herido, tambaleándose entre las sombras, dejaba un rastro de sangre en el suelo. El médico sintió una oleada de pánico y determinación. En ese momento, las dudas se desvanecieron. Sin pensarlo, avanzó hacia la entrada, su mente enfocándose en el deber que había jurado cumplir. Mientras se acercaba al soldado, los otros lo seguían. La luz de la linterna se centró en la figura, revelando la gravedad de su estado. El médico sintió que el mundo se detenía. El tiempo se estiraba y se compactaba a la vez. El soldado herido respiraba con dificultad. Sus ojos vidriosos buscaban ayuda. En ese instante, el médico se olvidó de su miedo. Las manos temblorosas encontraron su lugar y comenzó a trabajar con una eficiencia que no sabía que poseía. El silencio se rompió con la orden de preparar las herramientas. La voz del médico, ahora fuerte y clara, resonó en el aire. La atención se centró en la herida del soldado y el ambiente se transformó. Cada paso, cada movimiento se volvió un acto de supervivencia, un intento colectivo de salvar a alguien en medio de la tormenta. El tiempo se volvió irrelevante, atrapado entre la urgencia y el deseo de mantener a ese ser humano con vida. Los otros soldados, atrapados en el mismo trance, se movían con rapidez, siguiendo las instrucciones del médico. Era un ballet mecánico de acción y reacción, un reflejo automático de la formación que habían recibido. En el fondo, todos sentían el peso de la ansiedad, pero también había una chispa de esperanza. Cada uno de ellos estaba contribuyendo a algo más grande. Estaban luchando juntos. La linterna seguía parpadeando y el aire seguía impregnado de un silencio tenso. Con cada segundo que pasaba, la respiración del soldado herido se volvía más fuerte y la tensión se transformaba en determinación. El médico sintió que su corazón latía fuertemente y en su mente comprendió que, a pesar de la oscuridad, había luz en la unidad y en el esfuerzo compartido. En ese momento de crisis no eran solo soldados, eran seres humanos que se aferraban a la vida, luchando contra la adversidad y el miedo. Finalmente, cuando el soldado fue estabilizado, un suspiro colectivo se escapó de los labios de todos. La tensión se disolvió, pero el eco de lo vivido quedó grabado en sus corazones. Miraron a su alrededor y en la oscuridad comprendieron que la guerra no solo medía la pérdida de vidas, sino también la resistencia del espíritu humano. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ese instante fue un testimonio de su capacidad de enfrentar la adversidad, juntos. Y así, en medio de la desolación, el grupo de soldados se unió, no solo por la guerra, sino por la lucha por la vida. En la penumbra del desierto, donde la arena escondía secretos, esos hombres encontraron un rayo de esperanza. Un destello que desafiaba la oscuridad, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar con fuerza.